Estás escuchando Global Standards, el podcast de los sistemas de gestión. Bienvenido. Bienvenidos al podcast de Global Standard, el espacio para compartir evidencias, hallazgos y sobre todo experiencias personales de los procesos de auditoría y certificación relatados desde un punto de vista menos técnico y como nunca nadie te lo ha contado. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Mi nombre es Eduardo Rondero y tengo el gusto de ser su anfitrión para este episodio donde estaremos contando un tema que será muy interesante para ustedes. Directamente nuestros invitados que tienen mucha experiencia en este tema ya se encuentran aquí y pues bueno, vamos a iniciar poniéndonos en contexto al respecto. Dentro de los requisitos de los sistemas de gestión que establecen como obligatorios, se establece el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios del producto o servicio en referencia a la norma que se está implementando. Pero, ¿qué implica esto para las organizaciones? ¿Dónde consulto este tipo de requerimientos? ¿Qué implicaciones tiene el no considerarlos dentro de mi sistema de gestión? ¿Cómo es que se auditan? Son algunas de las preguntas que regularmente a nosotros como organismo de certificación nos hacen los clientes que tienen experiencia o que directamente van iniciando con los sistemas de gestión. Y para dar respuesta a esto y tratar de llegar a alguna conclusión al respecto del tema, pues precisamente traemos a la mesa de los auditados el tema de hoy, que es el cumplimiento legal en los sistemas de gestión, enfocado a 14,000 y a 45,000, que son sistemas de gestión ya como tal. Y para eso, pues directamente tenemos hoy el gusto de tener a dos invitados con mucha experiencia en este tema. Primero, Gerardo Zárate. Muchísimas gracias por estar aquí, Gerardo. No, gracias por invitarme, Eduardo. Y un placer estar aquí compartiendo conocimiento contigo. Actualmente eres supervisor de Witness y calibración y también eres auditor multistándar, ¿verdad? Sí. Perfecto. Y también Carlos Orozco, que él se encuentra como coordinador de sistemas integrados y agro. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí. Hola, Lalo. ¿Cómo estás, Gera? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme nuevamente. No, muchísimas gracias a ustedes obviamente por aceptar esta invitación y estar aquí ante los micrófonos. Pero bueno, vamos a que los conozcan un poco más. Platíquenos un poquito en referencia a las actividades que realizan y la experiencia que tienen y cuántos años y qué estándares son los que regularmente ustedes son los que auditan o participan. Gracias, Lalo. Yo de mi parte ya tengo participando en Global aproximadamente 7 años como auditor. Mi primer función aquí en Global fue trabajar como auditor. Actualmente me he desarrollado conforme a la experiencia que tengo de la industria y conforme a lo que he aprendido aquí. Y ya soy auditor multiestándar. Me enfoco mucho en temas de sistemas integrados, 14,000, temas de 45,000, también 9,000, todo lo que es inocuidad y dispositivos médicos. También parte del desarrollo que he tenido aquí en Global es ser instructor y actualmente funjo con la función de supervisor witness. ¿A qué se refiere eso? Que me realizo testificados a los auditores de manera periódica conforme a lo que tenemos establecido por cada estándar. Y ahí estamos participando con los compañeros, ¿no? Y volviendo a validar sus competencias. Para quien no está acostumbrado y que nos está escuchando con el tema de Witness, sí. Directamente Gerardo se encarga de las auditorías a los auditores cuando ellos realizan una auditoría, que es un proceso que nosotros como organismo de certificación tenemos para que, pues obviamente, nuestro servicio sea homogéneo y si hay alguna desviación, pues también tomar las acciones correctivas al respecto. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Y ahora sí, Carlos, muy bien. Platícanos un poco de lo que haces y tu experiencia, por favor. Pues Lalo, aquí en Global ya voy a cumplir 5 años. Tengo 3 años en la mesa de calidad. Actualmente me desempeño como coordinador. Soy responsable de las decisiones del comité para los estándares como ISO 9000 de calidad, 14,000 ambiental, 45 seguridad y salud de trabajadores, entre otros como por ejemplo 37,000 antisoborno, 13485 y también los temas de agro como Primus, Global Gap y Senacica. Pues prácticamente lo que hacemos es esa revisión técnica de todos los paquetes, todo lo que hacen los auditores que nos lo documentan. Nosotros aseguramos que tengan el cumplimiento del estándar y los requerimientos legales, que es lo que vamos a estar viendo en este podcast. Y pues como también parte de la experiencia, 5 años en food service, Lalo. Mira, pues perfecto. Y de hecho, pues precisamente para aquellos que creen que el auditor les va a dar el resultado en una auditoría de tercera parte, pues no es así. El auditor da una recomendación y lo que no se ve precisamente en la auditoría, que es toda la revisión de la documentación, que todo esté conforme a los procesos que nos marcan las normas a nosotros también, es la actividad que funge Carlos para poder hacer una revisión administrativa del paquete, que quiere decir toda la información recaudada desde la venta, la planeación y la parte de la ejecución de la auditoría que esté en cumplimiento para tomar una decisión de la certificación, que es donde ya se emite el certificado. Es correcto, Lalo. Pues muy interesante y sobre todo pues lo que buscamos de ustedes es que nos puedan compartir su experiencia y muchos tips para que pues quien nos escucha y que está implementando o que ya tiene su sistema de gestión pero que quiere mejorar, pues lo puedan tomar directamente los expertos como ustedes.
Muchísimas gracias por acompañarnos y los invitamos a que nos sigan directamente escuchando el podcast para que pues de esta forma pues apoyen directamente al proceso y para que podamos nosotros seguir manteniendo estos tipos de temas y que ustedes pues nos sigan escuchando. ¿Les parece bien si iniciamos? Claro que Adelante. sí. Pues vamos allá. Argüendes, fregadazos y sobrevivientes. Pues bueno, pues vamos a iniciar sobre todo para que pues quien nos escucha pues entienda qué es un requerimiento legal, a qué se refiere un aspecto legal o reglamentario. ¿Es lo mismo? ¿Nos pueden dar su opinión? Pues mira, un requerimiento legal prácticamente viene, o la trazabilidad sería que viene de un organismo o de una organización estatal, gubernamental o federal, en la cual como ley se hace una revisión de esta normativa, de estos requerimientos, y como organización debes de cumplir con este cumplimiento específico que te marca un organismo, un ente de gobierno, ¿no? Tal cual, ¿no? Ok. Uh-huh. Y no sé si... Ok, complementando lo que decía Jera, pues claramente estas partes son aspectos, son obligatorios para las empresas dependiendo del sector o dependiendo de las actividades, el producto o servicio que ellos estén realizando. Se deben de cumplir con normativa nacional, que es lo principal, y en dado caso de que si tienes alguna exportación, tienes que cumplir con esa normativa internacional. Son estos aspectos donde pues prácticamente te rigen a través de estas actividades que tu organización está realizando. Ok, como parte de lo que pudiera hacer la norma, no es que el requerimiento venga sobre la norma, sino que al final tú tienes una tarea de buscar esa parte de legal para poderlo introducir hacia tu proceso o al servicio que estás comercializando, ¿verdad? Y no solamente hacia el producto, también para la ejecución, ¿no? Es decir, mientras que haces el proceso, mientras que haces el servicio, como pudieran ser las normas de seguridad. Correcto, tal cual. Prácticamente la empresa, en base al giro, en base al funcionamiento que va a tener, al tipo de producto que va a realizar y a las actividades que va a hacer dentro de la organización, tiene que establecer esta normativa, ¿no? Todo lo que aplica para mantener esa seguridad y esa salud del personal dentro de las actividades de manufactura, ¿no? Y para el tema de ambiental, él tiene que identificar todos esos impactos que puede tener su actividad tal cual, porque todas las empresas tienen un impacto, pues se podría decir negativo al medio ambiente, pero el tema del sistema de gestión te va a ayudar a que minimices ese impacto, ¿no? ¿Y cómo lo vas a hacer? También hay requerimientos legales que debes de cumplir sí o sí, que te marca de manera federal o estatal o del municipio. Tienes que cumplirlos, tienes que conocerlos desde tu análisis del contexto de la organización. Ok. Ahora, Uh-huh. ¿por qué los sistemas de gestión exigen este cumplimiento legal y reglamentario? ¿Qué importancia tiene al respecto y en qué punto nos lo exige como parte de lo que ustedes conocen de las normas? En este caso, pues por ejemplo 14 y 45, que recordemos que es una estructura de alto nivel, que tienen más o menos toda la misma estructura desde la 9000, pues te indica que tienes que estar validando o revisando que tengas este cumplimiento legal. ¿Por qué? Pues porque claramente si tú estás ofreciendo un servicio o un producto, tienes que cumplir con esa regulación. ¿Por qué? En el aspecto ambiental o seguridad de salud de trabajadores, esto complementando lo que decía Jera, te ayuda a minimizar cualquier riesgo, ya sea para la seguridad de salud de trabajadores o un impacto ambiental. Ya nos podemos poner como inclusive aparte del tema de alguna infracción o algo así para la organización, sino ya poder reducir cualquier riesgo hacia la salud e impactos ambientales que puedas dar hacia la sociedad también. Entonces tienes mucho ámbito en referencia al personal y a la conciencia ecológica que tienen las organizaciones como parte del proceso de la fabricación del producto o servicio. Sí, claro. Están, por ejemplo, poniendo el ejemplo de una constructora, ¿no? Que manejan maquinaria pesada todo el tiempo. Son actividades de alto riesgo cuando hacen excavaciones, cuando hacen un tipo de infraestructura grande. Si no consideras todo esto cumplimiento legal en temas de la seguridad del personal, imagínate cómo sería el tema, ¿no? La organización no podría seguir operando y día a día tienes accidentes o incluso tienes decesos de las personas, ¿no? Y en el tema de esta constructora, a lo mejor estás haciendo puentes, carreteras y estás estás excavando cierta zona, estás impactando directamente al medio ambiente, ¿no? Entonces, parte de la normativa es que te aplica es que toda esa fauna o esa flora que está dentro del trabajo que vas a realizar en esa construcción, tienes que reubicarla. Es parte de un cumplimiento legal que debes de cumplir y que debes de saber, porque si no te expones a sanciones. Lógicamente también
El cumplimiento legal va desde un inicio, desde que estás visualizando qué tipo de trabajo vas a hacer, porque también vas a ganar ciertas licitaciones que tienes como autorizadas por el gobierno, ¿no? Entonces tienes que sí o sí cumplir este cumplimiento legal, ¿no? Tanto ambiental como de seguridad, ¿no? Y tienes tú como organización asegurar que se dé seguimiento y que se cumplan, porque si no, como dice bien Carlos, te vas a ver acreedor a sanciones o incluso a que te cierren la organización por temas graves, ¿no? Que pudieras tener dentro de tus actividades. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Entonces, ahora viéndolo desde el punto de los auditores también tienen que estar capacitados en este tipo de normativa, ¿verdad? Sobre todo conocerla y no solamente, como tú decías, Carlos, no solamente la local, sino también donde la que pudiera impactar a lo que pudiera ser el producto. Es correcto. En este caso, pues el auditor, que es el principal personaje que se encarga de asegurar que la organización esté realizando o esté cumpliendo estas actividades, claramente pues el conocimiento tiene que ser bastante vasto en este tema de todas las normas aplicables a los diferentes sectores, por eso los tenemos como expertos técnicos en algunos sectores. Y es importante porque te da ese plus hacia las organizaciones, porque todos sabemos que es un mundo muy amplio todo el tema de las NOMS, cómo saber que te aplican todas, que ahorita también lo vamos a estar revisando. Pero ese auditor, ustedes le pueden brindar ese plus a la organización diciéndole, oye, por aquí tienes un área de oportunidad porque te aplican tales norms, te aplican todo esto. Y eso le da ese plus a la organización de poder implementar, de poder trabajar y de seguir cumpliendo. Y esta mejora continua hacia todas las organizaciones en la materia legal. Sí. Fíjate, Lalo, a veces las personas piensan que el ser auditor es bien padre, ¿no? Porque llegas a la organización, llegas, te preparan tu café, tus galletas, todo bien a gusto. No, el señor auditor, ¿no? Pero no ven todo lo que lleva o conlleva hacer un evento de auditoría. Precisamente este tema de requerimientos legales, tú como auditor tienes que preparar tu auditoría, y si vas al municipio de Durango, en tal municipio, en tal entidad, tienes que prepararte y establecer una estrategia de ver cómo vas a revisar el cumplimiento legal de esa zona que vas tú a auditar. Sí, o si vas a por ejemplo, a Quintana Roo, si vas al Estado de México, tienes que conocer las leyes locales, ¿no? Sí, claro. Y tú como auditor, desde antes ya estás preparando. No nomás es preparar el plan de auditoría, es prepararte en tema legal y decir, tengo que revisar esto porque esto me implica un tema que la organización debe de cumplir. Y entonces sí, al auditor que no le gusta leer, no puede ser auditor. Tiene que prepararse y cada evento es diferente. Sí, de hecho, por ahí decían, un auditor se la pasa muy bien en las auditorías, pero un auditor, el trabajo del auditor no es eso. El trabajo del auditor en realidad es el conocimiento, ¿no? En referencia a la norma, al sector y a estos aspectos normativos o legales que pues debe de cubrir. De hecho, pues yo lo he visto con ustedes y sobre todo pues, con muchas personas que empiezan en estos estándares que son también de los que más normatividad exigen, pues de que ya auditaste, no, sigo todavía, me siguen evaluando porque hay que estar leyendo, conocer las normas y tiene un proceso bastante largo para poder ser liberado, incluso antes de ser auditor, para que pues obviamente se calcule pues la competencia adecuada. Es correcto, porque es parte de lo que mencionábamos en este momento. Es una gran responsabilidad, aparte también es muy padre como auditor estar retroalimentándote día a día, cada día que estás a punto de visitar una organización, hacer ese feedback de qué es lo que hace, a dónde exporta, qué nombre le puede aplicar, ponerse a investigar y poder llegar a la organización de una manera más preparada. Y reitero, siempre haciendo énfasis en que le vas a poder dar ese puntito extra a la organización, y uno como auditor también ese conocimiento de estar retroalimentándote, pues es muy rico en el aspecto de conocimiento. No, y te llevas también una satisfacción el que tú evalúes una organización en temas de seguridad y salud, porque aportas, eres como parte como estratégicamente para la organización, y aseguras que las personas mantengan su salud, ¿no? Que es importante, y también ayudas o aportas en cierta manera a que se siga manteniendo el medio ambiente, ¿no? Y pones tu granito de arena siendo el auditor que audita conforme a qué requerimiento legal, conforme al requerimiento de la norma, y ayudas a que la organización corrija lo que tenga que corregir, ¿no? Y para aquellos que nos están escuchando, pues ahorita estamos dando el punto de vista desde auditorías de tercera parte, pero esto también, aunque seas auditor interno, tendrás que tener conocimientos de los aspectos legales. Una auditoría interna que no revise aspectos legales, ¿sería una auditoría que estaría incompleta?
¿Cuál sería su punto de vista? Sí, está incompleta. No podrías. Un auditor interno tendría que tener cierta especialidad o cierto conocimiento en el cumplimiento legal. Sí o sí. Sí, por supuesto. Aparte, también apegándonos a la norma, no nos podemos zafar del aspecto legal, inclusive desde ahí. Y de su experiencia, ¿qué tan preparadas están las empresas para esto? Si hay una preparación en referencia a dar cursos de normatividad, o se da por entendido que conociendo la norma ya directamente estoy en cumplimiento legal, porque puede haber aspectos a lo mejor que un etiquetado, que una parte de lo que pudiera ser una descarga de agua, pues ya sabes que a lo mejor hay una normativa, pero ¿cómo lo han visto ustedes en las organizaciones? No, siempre se complementa el conocimiento de la persona. Generalmente son el perfil de la persona encargada de darle cumplimiento a un sistema de gestión ambiental o de seguridad. Son ya especialistas en el tema, ¿no? Generalmente en seguridad y salud en el trabajo ya son gente con experiencia que manejan las normas de la Secretaría del Trabajo, poniendo un ejemplo aquí en México, y ya son especialistas, han tomado cursos de temas de brigadas, temas de manejo de químicos, temas de espacios confinados, trabajos en alturas, que eso la norma no te lo marca. Ahí te marca la norma que identifiques, pero no te marca todo este cumplimiento legal. Entonces, sí son de cierta manera ya especialistas para poder gestionar un sistema de gestión de este tipo. Claramente, como mencionaba Gerardo, pues sí, regularmente siempre se complementa a las organizaciones, pero también depende mucho como de cada organización, del nivel de preparación del encargado del sistema de gestión. Por lo mismo de que, también reitero, es un mundo muy amplio todo este tema de las NOMs y saber que todo lo estás cumpliendo, pues también es bastante complicado. Pero regularmente siempre cumplen con lo que deben de cumplir. Pueden irse como lo más básico, lo más lineal hacia el sector que les aplica, pero siempre se puede complementar, por supuesto que sí. No, y sobre todo que eso es un consejo, es un buen consejo para todas aquellas organizaciones o quien está trabajando también en los sistemas de gestión, de que no se les olvide capacitar a sus auditores en esto. Y sobre todo, como ustedes lo han dicho, es un mundo complejo, sí, no hay que tenerle miedo, hay que interpretarlos, hay que, pues obviamente, saber cuáles son las que nos aplican y pues es como andar en bicicleta. Tienes que subirte a la bici para poder andar. Habrá tropiezos, pero la intención es que se pueden manejar. Hay organizaciones que los manejan muy bien su marco legal. Sí. Entonces no hay que tenerle miedo para poder directamente implementarlo. Pero bueno, precisamente, ¿dónde podemos encontrar o identificar los requisitos legales y reglamentarios? ¿Cuáles serían las fuentes? Y otra pregunta, ¿qué pasaría si las organizaciones no implementan estos requerimientos en los sistemas de gestión? Hay diferentes páginas aquí en México. Manejamos, ¿cuál era la que vemos? La de... Hay una del gobierno, así tal cual es cinec.gov.mx. Si lo quieren inclusive googlear, solamente pónganlo como gov búsqueda de normas y les va a venir, es un buscador muy agradable. Simplemente le van a poner una palabra clave y les van a venir todas las NOMs, que recordemos que son las obligatorias. Les va a venir una sección de las normas mexicanas, la MX, que son normas como de referencia, por así decirlo. Y también las normas de referencia como tal, que es lo que estipula el gobierno. Está muy agradable, nomás googleenlo y viene así tal cual. Sí, es un buscador de normas. Es un buscador tal cual, sí, es un buscador tal cual. Y hay otras plataformas que también pagas como membresía, mensual o anual. Y en base a tu giro, ellos te hacen como un pool de normas. Y si hay una actualización, te mandan el aviso de que se actualizó tal norma o hay un nuevo proyecto de norma y tú recibes como organización ese tipo de avisos. No te tendrás que meter una por una a revisar si ya cambió o algo. Entonces también son herramientas que se utilizan para identificar la normativa. Y que ese podría ser una buena inversión para un responsable de sistema, ¿no? Porque pues obviamente estará siendo notificado en referencia a los cambios que va surgiendo dentro de los requisitos reglamentarios o legales. Sí, porque ya tienen toda una estructura para identificar y a eso se dedican. Entonces te avisan y si no, lo que hemos visto que lo hacen de manera manual y la verdad es una talacha muy grande porque es un listonón de lo que debes de cumplir. Entonces imagínate que al encargado del sistema mes a mes estar haciendo la talacha de revisar todo, pues estaría complicado, ¿no? Es complicado, pero hay quien sí lo hace, pero pues existen también este tipo de organizaciones o los buscadores que también por versión lo puedes ir viendo cuando incluso se trata de un proyecto de norma. Tal cual ahí viene en el buscador, inclusive si ya es una norma vigente, si es un proyecto, cuándo más o menos puede salir como obligatoria. O quedan las referencias, ¿no? De normas ya no vigentes, pero
que pasan como a quedar como una referencia Es correcto. en el pasado. Y siempre como recomendación, siempre apoyarse de personal experto, personal técnico que te pueda dar un poquito más de panorama en todo este tema de las NOMS. Sí, y también en la Secretaría de Gobernación, si no mal recuerdo, Ujú. si tú buscas en la Secretaría de Trabajo, también te da el marco normativo de Secretaría de Salud y Seguridad Patrimonial. Entonces, Correcto. ahí también ya te vienen todas las normas, aunque nada más es el listado, viene un link para que puedas entrar, Ujú. pero el buscador es mucho más factible como para ver algún tema de manera más específica. Exacto. Ahora, ¿qué pasa si una organización no quiere introducir los requerimientos legales dentro de su proceso de su sistema de gestión? ¿Qué consecuencias pudiera tener? No, pues el negocio ahí es como parte de cuando creas un edificio, pues tienes tus cimientos, ¿no? Entonces yo creo que el cumplimiento legal es parte de los cimientos súper importantes para cualquier empresa, porque de ahí parten muchas cosas, porque legalmente desde que te das de alta como organización, tienes que establecer el tipo de giro que vas a tener y desde ahí tienes que sí o sí cumplir el cumplimiento, tienes que hacerlo. Entonces creo que no hay de otra y más bien es buscar que sí se cumpla. Ya como empresa, ver la manera o la metodología que para eso te ayuda el sistema de gestión, el cómo vas a hacer que ese cumplimiento legal se dé. Y se dé en tiempo conforme a las normativas, porque cada normativa te da ciertos requerimientos que debes de cumplirlos. Entonces, más bien, la pregunta no sería tanto si debo de cumplirla o no, más bien cómo le voy a hacer para cumplirla y para eso te ayuda el sistema de gestión de 14,000 o de 45,000. Hablando en palabras claras, si no las tienes es ilegal. Sí, Tu Tal cual, proceso, sí. todo sería una empresa que no tendría la legalidad para operar. Tal Pero tu cual. punto de vista, Carlos. Pues en este caso, apegándonos directamente a la norma que tiene sus puntos específicos, el 613, tanto en 14 como en 45, los aspectos legales tienen que tener una matriz. No está en juego si lo quieres cumplir. Hay muchas organizaciones que se ve que lo ponen inclusive como indicadores, como objetivos. No se puede poner como indicadores objetivos. Es legal, lo tienes que cumplir. No puedes tener, este mes le pegué un 70% de cumplimiento A la legal. normatividad. Sí, así no funciona. Es legal, lo tienes que cumplir. No hay manera de que te lo puedas brincar. Así que reiteramos en los puntos que estábamos hablando hace rato. Simplemente seguir mejorando, seguir viendo qué más me aplica, qué no me aplica, qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo y cómo puedo hacer para asegurar mes con mes ese cumplimiento. ¿Por qué? Tan sencillo como lo mencionabas tú, Lalo. Pues simplemente si no lo estás cumpliendo, pues no eres legal. O sea, así de sencillo. Sí, y luego por eso a veces en auditorías donde pides tu licencia de funcionamiento, a lo mejor un documento donde pues tengas el RFC que esté ligado a la parte del pago de impuestos, pues son aspectos que obviamente se les exigen a las organizaciones que son Correcto. aspectos legales y normativos que deben de cumplir, simplemente para el giro, para lo que pudiera estar obviamente ya operando la organización. Y damos ejemplos obviamente de México, pero eso es importante que cada país también lo aterrice. Habrá decretos, habrá directamente normativas en otros países en Sudamérica que le llaman de esa forma, o directamente para Estados Unidos, los FRs, que son los que FRs, directamente correcto. te dan a conocer, o incluso algunos apartados que también la EPA, que es la organización de la parte de lo que pudiera ser como COFEPRIS aquí, que Sí, es como un COFEPRIS. la parte de Dispositivos. ambiente, pues ellos también Ah. tienen requerimientos que son obligatorios, incluso para análisis de agua, Correcto. ya se hace para consumo o para descargas de aguas. Entonces es importante que aquellos que son responsables de los sistemas pues conozcan la normativa también de los países a los que va a llegar el producto para que éste cumpla. O si tienen plantas en otros lugares, pues obviamente esto se verá reflejado en la normativa local. Es correcto. Es correcto. Ahora, ¿esto cómo lo auditan? Es decir, al final para hacer palpable todo esto que estamos hablando, ¿cómo es que lo revisa un auditor durante el evento de auditoría? ¿Hay un tiempo específico? ¿Se audita durante todo el proceso? ¿Cómo es para que aquellos que nos escuchan, pues obviamente puedan identificar en qué momento lo están haciendo? Que la anoten ahí para que vean la estrategia. Bueno, lo hacemos en dos tiempos. Una es de manera documental, donde la organización nos presenta, el jefe del sistema de gestión, ya sea de seguridad o ambiental, nos presentan como una matriz de identificación de aspectos legales y reglamentarios, ¿no? Entonces, la matriz te marca el N número de normas que deben de cumplir, pero no nos quedamos ahí. Entonces, documentalmente revisamos, cada norma trae ciertos requisitos. Entonces, la idea es tomar una muestra de ese listado de requerimientos legales y ver el cumplimiento de la muestra que tomemos
en base a lo que nosotros como experiencia tenemos que sea como crítico dentro de la organización. Poniendo como ejemplo, si tenemos una organización que tiene trabajos en espacios confinados, en tanques de preparación que las personas tienen que entrar a limpiarlos o hacer mantenimiento, y son tanques que tienen ciertos químicos y ausencia de oxígeno bajo la norma que establece este tema, este control, lógicamente vamos a revisar eso como auditores. Entonces, como bien dice Carlos, el cumplimiento legal es sí o sí. Imagínense, digo, pues cumplo el 50% de la normativa de espacios confinados. Oye, pero entonces estás arriesgando, al hacer esa actividad, estás arriesgando un 50% de que la persona quede afectada adversamente, ¿no? Al hacer esa actividad. O que hay un accidente mayor, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo se hace? Se hace de manera documental. ¿Cuáles son sus indicadores? Que, como bien dice Carlos, poner un indicador de cumplimiento legal, pues sí no es lo más recomendable. O lo cumples o no lo cumples, ¿no? Correcto. Entonces, de manera documental lo revisas. Después haces el recorrido por las instalaciones y vas viendo ciertas actividades, ciertas formas de hacer o el flujo de proceso, y vas tú anotando como auditor y vas viendo, mira, manejan químicos, manejan ácido sulfúrico, manejan este tipo de materiales inflamables que día a día los están los operadores trabajando, ¿no? Entonces ya vas anotando y vas viendo, cómo manejan los residuos peligrosos. Ya te vas llevando como una estrategia de revisión. Entonces, ¿cómo es? Primero, documental. Después, en el recorrido, tomas muestras, ves las actividades, y en base a eso ya después lo confirmas con entrevistas y con evaluación de información documentada de las actividades. Por ejemplo, retomando el tema de espacios confinados, si vemos este tipo de actividades, pues qué registro tienes, cuándo se hizo, quién autorizó si ocupas vigías para hacer ese trabajo de espacios confinados, etcétera, ¿no? Entonces, la estrategia sería más o menos lo que hacemos comúnmente. Primero nos documentamos, o sea, de manera documental revisas, hacemos el recorrido y en base a eso hacemos la estrategia de muestreo. Y también revisas la parte de lo que podría ser capacitación, ¿no? De las personas Es correcto. que están haciendo o son responsables de esa actividad. Casi todas las normativas legales te piden cierta capacitación, que es obligación de la organización y es obligación del colaborador atender estas indicaciones de esta normativa. Y de hecho, como colaborador, exíjanselas a la empresa en la que trabajan, a su patrón, para que se cumplan directamente y que pues ellos puedan hacer un trabajo de manera segura y que pues garanticen que lo van a seguir haciendo por mucho tiempo. ¿Tú cómo tu experiencia, cómo es que tú lo ves desde tu punto de vista? Pues en este caso, que es la revisión de lo que prácticamente los auditores están viendo en sitio, pues esta evidencia objetiva de que efectivamente revisaron manifiestos, estudios, hojas con folios, cada cuánto lo deben de realizar, si cuentan con la capacitación, algo tan fácil inclusive para el manejo del montacargas, que me hayan dado evidencia de que tengan el DC, o sea, son como todos esos temas que a través de un reporte ellos tienen que reflejar que efectivamente se aseguraron de este cumplimiento legal. Y recordamos el objetivo, igual preguntabas de cuál era como el impacto de que no se cumplía. Yo les decía a un principio, hay que tratar inclusive de poner en segunda parte que la organización puede incluir pueda caer en alguna infracción, inclusive una clausura dependiendo del tipo de esta infracción. Pero el objetivo principal, que por lo que se hace todo esto, ¿para qué es? Para evitar cualquier accidente, para evitar cualquier deceso, para evitar cualquier contaminación al suelo, aire, agua que pueda hacer que tu organización pueda dar hacia el medio ambiente. Ese es el objetivo real. Eso es lo que las organizaciones tienen que estar permeando como cultura a toda la organización, desde el patrón hasta la persona que está ejecutando las actividades. Tocaste dos temas muy importantes, cultura y la parte de la dirección. Esto no funciona sin esos dos factores. Claro. No. Es decir, la dirección tiene que empujar este tipo de normativas y de cumplimientos al respecto. Entonces, esto también se va a ver reflejado en la revisión por la dirección. Es correcto. Es correcto. Aquí yo vuelvo a reiterar el tema de la cultura, que es muy importante. Si la dirección permea una buena cultura, una buena forma de ver cómo es el sistema de gestión, cuál es el objetivo, hacia dónde va, qué es lo que vamos a realizar, cuáles son los objetivos a cumplir, toda la organización se tiene que cuadrar. Si la gente va a estar siempre con esa visión de túnel donde tengo que estar cumpliendo. ¿Por qué? Porque mis objetivos es evitar que te lastimes y evitar poder hacer algo al medio ambiente. Es algo muy padre, pero efectivamente siempre se tiene que permear desde la persona que está hasta arriba.
Y sobre todo que se dé los presupuestos y demás. Claro. Estas normativas. La gestión es de los recursos. Como tú lo decías, hoy sí se da, mañana quién sabe, porque no sé si haya recursos, ¿no? Exacto. Al final siempre tiene que estar presente. Y algo que también me gustó cuando hablabas que los dos tocaron lo del indicador. Y poner un indicador a veces, como ustedes lo dicen, es difícil. Y sobre todo poner un valor de referencia para cumplir. Lo que me gustó es que tú hablaste de o se cumple o no se cumple, es un indicador tajante. Y cuando hay, por ejemplo, cuando se ha visto ese tipo de indicadores donde dice, hoy cumplí con 70, pues muchas veces la pregunta que hace el auditor también, pues ahí es, o sea, te permitiste un 30% de no cumplimiento. Es decir, como organización, ¿por qué tienes ese tipo de pensamiento? Al final, hay que cambiar este tipo de situación para que se dé el cumplimiento total. Sí, fíjate, como auditor, de repente cuando ves ese tipo de situaciones y hay como cierta controversia con el auditado, te vas a sitio. Entonces, como estrategia, empiezas a comprobar que ese 70% te puede afectar de manera adversa. Entonces, de ser, en teoría, un hallazgo, a lo mejor podrías considerarlo como menor. A la hora de tú confirmarlo con entrevistas y con evidencia documentada, te queda la no conformidad mayor y puedes condicionar la certificación. Ahí es ya parte de la expertise del auditor y eso les ayuda muchísimo a ellos a que les quede claro el porqué del cumplimiento legal debe ser sí o sí. Sí, en este tipo de certificaciones, pues más bien es como una inspección para saber que todo está bien, ¿no? El certificado va a darte la referencia de que todo está bien y que tú tienes certeza de lo que estás trabajando para ellos. No es solamente obtenerlo. Sí. Es decir, al final lo debes de cubrir de manera importante, porque los resultados que se tienen adversos en el no cumplimiento, pues siempre son muy llamativos, ¿no? Para la información externa que podría tener la organización, un impacto ambiental, una contaminación de un río, una contaminación de suelo, o de algún lugar, o un deceso, pues obviamente siempre son malas noticias para las organizaciones. Sí. Ahora, ¿nos podrían ya dar ejemplos más específicos de algunas normativas legales y reglamentarias que revisamos aquí en México para los dos estándares? Tú ya hablaste de algunas, pero podríamos entrar un poquito más a cuáles también se revisan de manera mucho más detallada o comúnmente que podemos encontrar en todos los giros de las organizaciones. Por ejemplo, el que te decía de espacios confinados es la norma 33, trabajos de espacios confinados, donde tú como organización estableces, hay dos tipos de trabajos de espacios confinados, el tipo 1, tipo 2, dependiendo de la afectación que podrías tener a la persona. Ese es uno. Tenemos también la normativa que a todas las empresas les aplica, que es la norma 018 del sistema globalmente armonizado para identificación de químicos. Cómo se identifican, cómo se capacita al personal. Son normas que debes de cumplir sí o sí en todas las organizaciones. El tema de la 17, que es la norma de la Secretaría del Trabajo, que es referente al tema de equipo de protección personal, que debes de establecer y que en base a las hojas de seguridad que te marca la norma 18, estableces ya tu equipo también, agarras la norma 17 y estableces el cumplimiento de ese equipo de protección a las personas, ¿no? No sé si... Sí, pues en 14 te traigo algunos ejemplos que son como los más comunes que tienen la mayoría de las organizaciones, como la NOM 081. Son los límites máximos permisibles para la emisión de ruido de fuentes fijas, es lo del tema de ruidos. El tema de residuos peligrosos, que es la NOM 052, la característica y los listados, el manejo de cómo vamos a estar distribuyendo todos estos residuos peligrosos. La NOM 087, que es la protección ambiental, salud ambiental, también los residuos peligrosos biológico-infecciosos. Y la NOM 001, sistemas de medición de energía, electricidad de medición. Por ejemplo, para el tema de agro, son las dos NOM 003, nomás una de la STPS y una de la Semarnat, ambas para el manejo del agua. De la STPS es para el manejo de fertilizantes para uso agrícola. Pues son como los más comunes. En el tema de agro son las dos que de cajón te aplican siempre por el manejo, porque es la NOM 003 de la Semarnat. Hace mención hacia el reuso de aguas residuales hacia el uso de consumo público. Y reitero de la NOM 003 de la STPS para manejo de fertilizantes para uso agrícola. Ok, bastante interesante y sobre todo, pues obviamente yo les pedí algunos ejemplos, no podemos pasarnos porque hay una infinidad de normas. No terminamos. Y sobre todo, pues si nos basamos obviamente en aspectos de donde nosotros estamos localizados, pero recuerden para todos aquellos que nos escuchan en otros países, pues lo importante es buscar la referencia que existe, es decir,
todo gobierno, todo país, pues tiene su norma específica al respecto y que estas pues las tenemos que ir ligando a los sistemas de gestión. Algo que hablabas, la misma interacción que tienen entre las normas. Es decir, de una norma de manejo de químicos tú estableces el tipo de protección que va a tener el trabajador. Y la otra, de las fuentes fijas de ruido, pues también estableces directamente los niveles y del equipo de protección que también tendrá que utilizar el trabajador en referencia a lo que van a hacer de actividades. Eso es interesante, porque luego a veces no se llega a esa conclusión o se ven como la implementación de las mismas normas de manera muy separada, ¿no? Sí. Sí, ha pasado que no toman ese cuidado y no toman la referencia de la Y normativa. que puede ser una no conformidad, ¿no? Sí. Estás manejando una sustancia peligrosa y no tienes el equipo de protección necesario para ello. O incluso una sustancia que no tiene los mecanismos para contenerlo, es decir, para un impacto ambiental que pudiera darse como un accidente. Es correcto, pues inclusive si nos damos desde el principio de las normas, por eso es tan importante hacer un buen contexto de tu organización, identificar bien tus partes interesadas, porque desde ahí van a ser absolutamente todo. Ya después vamos a empezar a abordar el tema de aspectos legales, etcétera, pero si no haces un buen contexto de la organización, no vas a poder identificar cosas que acabas de mencionar. Tal vez me aplica esto y ni siquiera estoy considerando como equipo de protección personal, pero sí estoy cumpliendo legalmente con esto, pero no estoy cumpliendo con el equipo de protección personal. O sea, es una interrelación de la norma muy padre que es como este mundo de las normas tan increíble de poder interpretar bien absolutamente todo y poder meterte lo suficiente para poder dar cumplimiento lo más globalmente posible. Está muy padre este tema. Y sobre todo la palabra que tú dijiste, interacción entre lo que sería los mismos requisitos de la norma. Sí. Estamos hablando de un requisito 4, ¿no? El contexto de la organización. Correcto. Que eso se liga al 6. Al 6, pero al 5 de la dirección, pero al 6 del recursos, pero al 7 de infraestructura, y así vas. Y como ustedes lo dijeron, no te libras. Es decir, ¿No? este requisito legal es obligatorio y como ya nos hiciste un repaso por todos los puntos de la norma, lo tendremos que contemplar. Es correcto. Pues muy interesante. La verdad es que la plática nos podría seguir dando para mucho, pero el tiempo es el peor enemigo de los auditores y también de los podcasts. Entonces, pues vamos a ir a la siguiente sección y ya tendremos oportunidad en algún otro programa de seguir hablando al respecto. Casos del público. Recuerden que esta es la sección donde precisamente el público nos manda directamente sus comentarios y tenemos una pregunta directamente de Armando Cisneros, que es un estudiante de administración de empresas. Él nos hace la siguiente cuestionamiento. Había escuchado que en el marco de cumplimiento legal existe una parte conocida como los requisitos voluntarios. Mi pregunta es, ¿los requisitos voluntarios se vuelven también una obligación en la implementación de un sistema de gestión por el hecho de ser un requisito? ¿Cuál es su opinión? Bueno, pues en este caso yo creo que lo más importante primero es identificar si es voluntario, si realmente te aplica este aspecto legal, pero también recordemos que hay aspectos legales que inclusive por partes interesadas te obligan a cumplirlos, porque en la misma parte interesada te dice yo necesito que cumplas con tal NOM, aunque no sea obligatoria a mi sector y eso, y lo tienes que cumplir porque así lo requiere la parte interesada. Así que esto se reduce mucho a cuáles son tus procedimientos, cómo estás implementando tu sistema y si este requisito voluntario lo vas a considerar como parte de tu sistema. También recordemos que una cosa es lo que te pide el estándar como tal y otra, cómo tú decretas tu sistema de gestión. Si tú cumples con la norma pero no cumples con tu sistema de gestión, sigue siendo un error, pues sigue siendo una deficiencia. Ok. Sí, igual ahí, o la sugerencia siempre sería cuál es tu contexto, ¿no? ¿Cuál es el tema, el giro que tienes, el contexto de tu organización? Y en base a eso, establecer si este cumplimiento voluntario lo tienes que sí o sí cumplir. Entonces, si en este caso tu contexto de tu organización es que ese aspecto voluntario que debes de cumplir te va a generar un valor, tienes que seguirlo y tienes que implementarlo como de manera obligatoria. Sí, están las normas oficiales que eso pues te da el cumplimiento específico, pero para estos voluntarios que pueden también ser algunas normas de referencia, es correcto, que en México podría ser la NMX, La NMX. está dado como una norma de referencia, pero la recomendación creo que es darlo y darle el cumplimiento porque se vuelve la mejor práctica del mercado, ¿no? Es Es correcto. decir, es correcto. dentro de lo que pudiera ser los sistemas de gestión, es una interpretación que se da de que si ya tienes un valor de referencia, no busques el hilo Algo negro. más abajo, sí. Tómalo como parte de lo que pudiera darse después como una ley, o incluso proyectos de Sí. normativas que todavía no llegan a ser oficiales, pero que ya tienen un estudio y llevan un Exacto. camino
donde te dan una guía de qué es lo que se va a esperar, pues obviamente también se vuelve un aspecto que pudieras estar enfocando tu sistema hacia esas métricas. Es correcto. Es igual, o sea, simplemente como ir mejorando. Si apenas vas implementando un sistema, puedes comenzar con las normas de referencia, las NMX. Inclusive si se busca como el significado tal cual desde la página del gobierno te dice que son procedimientos o recomendaciones, inclusive no bajar de ese punto y después empezar a brincar con las normas. Es lo mismo que con los sistemas, siempre buscar esa mejora continua. Si ya empezaste con una MX que es referencia, hay que cumplirla, porque ya te permea una cultura de seguir cumpliendo como todos esos aspectos y seguir mejorando siempre. Sí, aunque ahí sí voy a tratar para que no se malinterprete tu comentario, es que si hay una norma es la que debes de cumplir. Tal cual. Pero si tomas una referencia de una MX, es tu valor que después Exacto. buscarás que vaya incrementando y primero lo cumples y a lo mejor ya internamente puedes ir sesgando, puedes ir directamente cerrando el rango de cumplimiento para que estés en un mejor valor. Correcto. Sí, es correcto. Pues bueno, pues directamente pues en función de la pregunta que nos hicieron, ya escucharon a los expertos técnicos y pues hay que llevarlo a cabo como tal. Pues vamos a la siguiente sección. El gurú de la auditoría. Pues llegamos a la parte de las conclusiones y aquí pues directamente vamos a dar las conclusiones que llegamos a obtener de lo que fue nuestra plática, y es: el término de aspecto legal se refiere a un requisito obligatorio especificado por un organismo legislativo. Por otra parte, un requisito reglamentario se refiere a una obligación especificada por la autoridad que recibe el mandato de la organización. Es decir, pues primero existen las cámaras de diputados y senadores que hacen las leyes, ya directamente la secretaría, la parte de la dirección, que es la que pues obviamente buscará el cumplimiento, es quien ya estará revisando como parte del proceso esos aspectos. Los sistemas de gestión exigen la legalidad de lo que pudiera ser estos aspectos y sobre todo hay que implementarlos. El no implementarlos nos podría llevar a la ilegalidad de nuestra organización, de nuestro giro o de nuestro producto y de nuestro servicio. Sí. Muy importante, existen diferentes fuentes para poder consultar directamente este tipo de normativas. Cada país tiene directamente sus normativas y ahora sí, sus fuentes donde lo pueden consultar. Entonces, hay que conocerlas, hay que interpretarlas y hacerlas partes de su propio sistema de gestión. Ese tipo de documentos se vuelven documentos obligatorios como parte de lo que pudiera ser su control documental, para que son de entrada y que como tal, pues obviamente puedan cumplir con sus requerimientos. No sé si tengan algún último comentario para el público para que podamos cerrar su participación. Sabemos que es un tema complejo. Las personas que administran el tema de cumplimiento legal, tanto de seguridad y salud como de ambiental, no es algo sencillo. La verdad son muchos requerimientos que hay que considerar para establecer bien el sistema de gestión, pero es algo muy padre porque puedes hacer la diferencia para muchas personas, ¿no? Llegamos todos, pues nos vamos todos sanos y con salud, ¿no? Y me voy, después de mi trabajo, me aseguro que impacté lo menos posible al medio ambiente, ¿no? Entonces también es un trabajo muy gratificante. Nosotros como evaluadores, como auditores de tercera parte, ayudamos a que ese proceso se dé, ¿no? Entonces, es muy padre animarlos a que sigan manteniendo eso, y yo creo que todas las organizaciones que se enfocan a tener un sistema de gestión tanto de ambiental como de seguridad, es una estrellita, ¿no? Es una palomita, porque no cualquiera invierte o tiene ese compromiso a establecer estos sistemas de gestión. Entonces, la verdad, animarlos y aquí mucho del tema es la capacitación. El tema de capacitación te va a dar como la diferencia entre una organización eficiente, eficaz, y que no tengas decesos, a una persona que no se capacita. Y la autocapacitación, como tú lo decías, leer sí, y conocer al respecto. Sí. Muy bien, pues Gerardo lo definió perfecto. Ya creo que tocó absolutamente todos los temas. Simplemente no bajar la guardia, nunca dejar de estudiar, siempre tener esa mentalidad de mejora continua y podernos ir todos tranquilos a nuestras casas y que todo nuestro personal y el medio ambiente poner nuestro granito de arena. Simplemente seguir permeando esa idea. Pues muchísimas gracias por sus comentarios y sobre todo pues el tener directamente los conocimientos de las personas que pues su día a día tienen que ver con estos tipos de sistemas, y esperemos que obviamente que nos esté escuchando pues obviamente nos den su punto de vista al respecto y que pues obviamente puedan seguir los consejos que ustedes nos dieron aquí. Se los agradezco mucho, Carlos, Gerardo, por toda su participación, por su tiempo, y pues nos vemos en la próxima. No se pierdan el siguiente capítulo. Recuerden, nos pueden escuchar en los diferentes
medios que tenemos por ustedes para que este podcast y esta comunidad siga creciendo. Nos vemos en la próxima. Gracias, muchachos. Gracias. Gracias. Acabas de escuchar una emisión más de nuestro podcast. No te pierdas nuestra siguiente emisión. Global Standards, el podcast de los sistemas de gestión.